Bueno, buenas tardes a los estudiantes, feliz retorno para retomar este tramito final del tema de vivienda. Nos quedan estas 4 intensas semanas para ya redondear y finalizar el tema de vivienda en totalidad, sumando el trabajo inicial y este último que estamos desarrollando. Y vamos con esta clase que llamamos Expresión Arquitectónica, Materialidades. Pretendemos situarnos en lo que denominamos el borde de la arquitectura, que es el sistema de cerramientos, envolventes, fachadas, y que incluye una mirada objetual totalizadora en términos del proyecto de arquitectura y también de la presencia del edificio en la ciudad. Y hablar del borde de la arquitectura encierra una serie de conceptualizaciones. En primer lugar, entender que limitar el espacio es definir el contenedor de actividades, cubiertas, semicubiertas, descubiertas, y eso es una definición meramente conceptual. En términos abstractos, pensándolo geométricamente, el borde es una línea sin espesor ni jerarquía. Ahora, el espacio y la forma la entendemos como el lugar donde se verifica la arquitectura. Es decir, el espacio por las connotaciones que tiene en términos culturales, utilitarios, significativos, y formales porque es, en última instancia, el mensaje en términos culturales que denota situaciones de interioridad o de usos o de condiciones urbanas preexistentes. Con lo cual la fachada constituye el borde de la arquitectura, porque es ahí precisamente donde se manifiesta la idea de proyecto, es decir, lo que es legible, lo que visualizo, lo que el ciudadano común de a pie reconoce. Y en última instancia la fachada es la mediadora entre la interioridad y el medio ambiente en términos amplios. Por eso, ahora, en términos de herramientas para definir el proyecto del borde y en última instancia la fachada, interesa el lugar, es decir, el carácter del urbano, o mejor dicho, las condiciones urbanas preexistentes y las del proyecto, la línea de edificación, las medianeras, entendida como límites, en la cual hemos actuado nosotros en nuestro proyecto como alturas codificadas, la organización espacial, particularmente jugado en el corte, donde cobra relevancia el concepto de trama y encastre, cómo eso se verifica en la legibilidad de la imagen. Los atributos del espacio, que siempre tiene que ver con relaciones y ubicaciones y o percepciones, frente, fondo, arriba, abajo, adentro, afuera, luz, sombra, ancho, largo y alto, vinculado al sistema de proporcionalidad del espacio, para ir llegando a los términos compositivos, que es retornar a la geometría. Geometría en términos volumétricos, entendido como caja, y en términos geométricos también, el plano como unidad a través de la cual, por articulación de ángulos, consigue la caja. También el aspecto de la materialidad, y ahí aparecen pares dialécticos, lo tectónico o lo etéreo, entendiendo lo tectónico como la lectura del objeto que va descargando sobre la línea de tierra. Eso significa entender como el caminito de las cargas, cómo llega al suelo, y en esa lógica, obviamente, cobra relevancia la significación que es la gravedad, en términos de la atmósfera en la que vivimos y en última instancia del territorio y cómo el proyecto llega al suelo. En ese par dialéctico mencioné lo etéreo y eso tiene que ver esencialmente con la idea de liviandad, con la idea del proyecto que aparece levitando, donde el carácter de liviano hace que el modo de ese caminito de las cargas y llegada al suelo sea suave, de un modo de que con elementos muy livianos, asociados a la liviandad también del carácter de la pieza, otorguen
una mirada sobre el proyecto, no necesariamente en términos de pesadez o de pesantez. Obviamente, con la materialidad cobra relevancia el lenguaje de los materiales y por consiguiente la expresión arquitectónica. El carácter independiente de la estructura, obviamente asociado al cerramiento, ahora en esa autonomía con la estructura, que puede ser opaco, puede ser transparente, las dimensiones del opaco y las dimensiones de lo transparente. Y por último, volviendo sobre la expresión arquitectónica, deberá ser, o aspiramos a que sea racional, austera, contemporánea. Lo racional deviene de la consideración en todos los términos proyectuales de lo que estamos en este momento conversando desde la idea del lugar y lo urbano al propio carácter expresivo. Austera en términos de los mínimos materiales posibles, en términos miesianos, menos es más, y contemporánea porque resuelve o denota imágenes de contemporaneidad en los usos, de contemporaneidad en las relaciones sociales, de contemporaneidad en las materialidades, de contemporaneidad en relación a la ciudad existente, en contemporaneidad en término amplio, situado en un hoy y aquí. Corbusier decía, la arquitectura es el juego sabio de volúmenes precisos y magníficos ensamblados bajo la luz. Y ahí es donde cobra relevancia la idea de luz y sombra en relación a los volúmenes precisos, porque tienen rigor en su armado, magníficos porque apela a la idea de magnitud, porque tiene dimensiones, y las dimensiones tienen que ver con las proporciones, y bajo la luz porque en última instancia el espectáculo de la arquitectura se asocia directamente con la idea de la luz y por consiguiente de la sombra arrojada del propio objeto. Volviendo o abordando los términos de la geometría, o en todo caso de una primera abstracción, la idea de caja, que hacíamos referencia recién, que puede ser para el epípedo predominantemente horizontal o para el epípedo de lados iguales, el interés nuestro es en el desarme de la caja hacia el camino de la puesta en valor de los planos que la componen, y en los planos aparece una primera clasificación, horizontales y verticales. Una segunda ya es utilitaria, plano de cerramiento vertical, plano de piso, plano de techo, plano horizontal de techo, plano horizontal de piso, plano vertical de cerramiento, y en esa lógica los fenómenos espaciales que denota, es decir, el valor de la ruptura del ángulo, el valor de la iluminación cenital o de la continuidad del plano de piso, con lo cual aparecen otros temas vinculados a relaciones espaciales, continuidad espacial, articulación en altura en función de la altura como un revelador del proyecto, que al fin y al cabo se erigen como recursos proyectuales que van a posibilitar que la forma arquitectónica esté en relación directa con las condiciones del lugar, del clima y del propio programa. Es decir que de esa, de alguna manera, manipulación compositiva en torno a la idea geométrica de plano, línea y volumen, asociarlo a situaciones más contextuales como, como son estas cuestiones del lugar, clima y obviamente el programa. En todo ese proceder, la geometría actúa como reguladora, es decir, en la estructuración del espacio, sea en planta, cuando hemos hablado de modulación, de regular con una trama que puede tener igual o distintas medidas de cada uno de sus módulos, también en el plano horizontal, en el piso, en la planta, y también en el plano vertical, que es la que posibilita distintos modos de encastre y en última instancia también de vínculos entre espacios. Por consiguiente, entonces, las operaciones estas compositivas, a partir de la valorización del plano, tienen que ver con la jerarquización, qué es más importante que qué, o qué se prioriza. Obviamente, esta ruptura de la caja, donde
al liberar las esquinas, aparece una nueva mirada sobre el concepto de ángulo. En última instancia, acá lo que estamos hablando son de términos exclusivamente geometría y composición. Y la composición, en realidad, deviene, la contemporaneidad de la que hablamos, deviene de los 5 puntos de la nueva arquitectura que planteara Corbusier aproximadamente en el año 30 del siglo XX, basada en estos 5 puntos, que es el edificio sobre pilotis, que es lo que estamos viendo en Pisagua, que ustedes ya conocen, por lo menos en primer año la han conocido. La planta libre, que permite el vaciamiento, valga la redundancia, de la planta, y donde cobra relevancia justamente los pilotis, y donde las divisiones interiores o entre las configuraciones interiores se ordenan según cuestiones de uso y funcionales, y a su vez van a permitir la fluidez espacial y múltiples configuraciones interiores, a raíz de la separación entre estructura, cerramiento y particularmente la aparición del pilotis, y la pérdida de función del muro en su condición de portante. La fachada libre no solamente se disocia de los muros interiores, sino también de los muros de fachada. El cerramiento exterior tiene exactamente esa misión, la de ser un telón. Es decir, que uno consigue una composición donde libera los huecos de la fachada, es decir, el aventanamiento se asocia a cuestiones de lectura espacial y otro significado, y ya no exclusivamente a iluminar, ventilar, en función del tamaño que puede tener cuando el muro es portante y cuando el muro, en todo caso, es un plano de cerramiento. La ventana corrida, entonces, es consecuencia de la fachada libre, y también vuelvo con lo mismo de los pilotis, porque en última instancia se trata de la separación entre estructura y cerramiento. Con lo cual aparece la ventana corrida, como estamos viendo acá, y que esa ventana corrida va a generar lecturas de continuidad espacial, de llenos, de vacíos, o en todo caso de cubiertos y descubiertos, caso patios en altura. Aparece la terraza jardín, donde posibilita y propone usos abiertos en el techo, obviamente también el techo verde. En última instancia es, en esa lógica de los atributos del espacio, abajo, arriba, el demandar, entre comillas, el patio arriba, y el arriba es en la planta del techo, que en última instancia es la terraza jardín. Yo voy a pasar rápidamente 8 diapositivas iniciales sobre las constantes de la arquitectura moderna, que es un trabajo de clasificación siempre provisoria, planteada por el profesor Héctor Tomás en el libro El lenguaje de la arquitectura moderna. Héctor Tomás ha sido profesor en nuestra facultad y un brillante arquitecto, y nos interesa a nosotros vincular estas 8 constantes de la arquitectura con obras referenciales donde puede leerse con claridad cada una de estos conceptos devenidos en constantes. Primero, la valoración de los elementos de la geometría: línea, plano y volumen. La polarización de los elementos de la geometría. La continuidad espacial. La potenciación de la altura. La relación interior-exterior. La dinamización espacial. La fusión de las partes en el todo, la visión geométrica del objeto arquitectónico. Para hablar de la primera, de este enunciado, valorización de los elementos de la geometría, apelamos a la casa Schroeder de Rietveld, como es en Utrecht, y que interesa desde el punto de vista de la lectura destacada que tienen los elementos de la geometría en la composición. Entonces, observamos un volumen que retrasado, que por delante tiene planos horizontales, verticales, con distintas materialidades, planos horizontales para balcones, para cubiertas, planos verticales para
parapetos a modo baranda de los balcones, líneas, por ejemplo, que tienen carácter estructural de columna o que tienen carácter de barandas, líneas horizontales, líneas verticales, apelando también a todo el movimiento de Stig, movimiento de arte europeo, también de corriente de arte europea de los 30 del siglo XX, donde cobran relevancia los colores primarios, amarillo, rojo y azul, y que forman parte de la composición, en todo caso los colores asociados a los elementos de la geometría, línea, plano y volumen. La polarización de los elementos línea, plano y volumen, esto es otra vez Bill-Savoy, ahora visto en esta lógica de polarización, no se confunden los elementos verticales, lineales, caso los pilotis, el plano horizontal de piso, el plano vertical del cerramiento, que contiene la ventana corrida que hablamos hace un rato, y que el plano de cerramiento en realidad es una caja que contiene los llenos y los vacíos, es decir, los cubiertos, semicubiertos y descubiertos de la misma planta, el plano horizontal de techo, por último, elemento volumétrico disociado de la forma de la geometría de la trama para la terraza, generando la terraza jardín. Es decir que línea, plano, volumen en última instancia, pueden separarse y entenderse como elementos polarizados de la composición. La continuidad espacial, verificada en esta casa de Mies van der Rohe, la casa Farnworth, en Illinois, Estados Unidos, que en términos compositivos es dos planos paralelos superpuestos, uno de piso, uno de techo, de igual dimensión y restitución del borde, es decir, alineados los dos, con un sistema estructural expuesto que permite separar el plano de piso del suelo, y también la condición estructural de elementos verticales lineales y los planos horizontales a los que hacía referencia. Hasta ahí los términos compositivos, los términos de la continuidad espacial desde el exterior, es lo que permite visualizar el atravesamiento que hay de un lado hacia otro en función de los planos de cerramiento verticales transparentes, como también del semicubierto de la entrada. La continuidad espacial que viene dada por un mismo piso, un mismo techo en el semicubierto y también en la superficie cubierta, en la parte cerrada de la casa, de alguna manera va a reafirmarse en el interior a través del mobiliario, del equipamiento, con una altura por debajo de la altura del plano de techo, lo que permite tener una idea de unicidad del espacio, de espacio único, además de rescatar la continuidad visual interior-exterior a través de esa frondosa arboleda en el exterior que prácticamente atrapa la casa, y también la relación esa que vemos de continuidad espacial entre la galería, hablo de la imagen inferior izquierda del slide, de la galería con el interior, la galería de acceso con el interior de la casa, a través de la carpintería entre columnas y de piso a techo, casi reafirmando la idea de continuidad de plano de piso y de plano de techo. Es decir, ahí se conjugan plano de piso, plano de techo, horizontales ambos, con plano vertical transparente que permite observar, percibir esa continuidad de techo, igualmente continuidad de piso. La cuarta de las constantes, la potenciación de la altura, la verificamos en esta obra de Luis Caporossi en Bahía Blanca, una casa entre medianeras, que nos interesa rescatarla, e inicio el recorrido por la imagen inferior izquierda, desde el lugar del acceso, de la escalera, que me lleva a un primer nivel, que es el patio terraza de la casa, y que desde ese lugar accedo a todas las partes de la casa. Pero que a su vez de ese lugar percibo, me paso a la imagen
superior izquierda, percibo esa idea de balcón, que se ve en la imagen mayor de la derecha, ese balcón en altura. Y por encima de todo eso, un plano horizontal, apoyado en un elemento lineal, columna, estamos otra vez vinculando los elementos de la composición, en este caso para hablar de la potenciación de la altura, pero ese plano, en última instancia, es el cierre final de todo un discurso de distintas alturas, que son, reitero, desde el acceso, el primer escalón, la altura del patio de acceso en el primer nivel, la altura del balcón en el segundo nivel, y por último, la losa que cierra todo ese conjunto. Entonces uno está ingresando prácticamente en triple altura para llegar a doble altura de patio y volumen, del volumen a través del patio, y por último a simple altura del balcón. El remate de todo eso, insisto con los términos geométricos, es un plano horizontal sostenido con un elemento lineal, es profeso uno solo y esviado, que es el elemento lineal columna. La quinta de las constantes, la relación interior-exterior. Visitamos esta casa en Salamanca, Seu y Alonso, que nos permite ver continuidad del plano de piso, continuidad del muro vertical que viene desde el propio interior de del propio interior de la vivienda, sale, tiene una continuidad asociada al piso, y en última instancia la altura de ese muro es igual a la altura de la carpintería del hueco que relaciona interior y exterior, y pone fuertemente de manifiesto ese sistema de relaciones. Aún con el cambio de materialidades, la fortaleza de la continuidad del plano de piso asociado a la continuidad del plano vertical del muro y el monocolor, tensan la situación de relación directa entre interior y exterior. La dinamización espacial, sexta de las constantes, la verificamos en la casa Corbusier en La Plata, que podemos entender desde el propio recorrido esa dinámica. Lo inicio desde la foto inferior izquierda, que es el acceso, que es el frente de la casa, que muestra inicialmente un claroscuro de luces y sombras, sombras arrojadas, producto de las volumetrías. Encuentro una caja a través de la cual accedo peatonalmente, ingreso a la casa, luego voy a hacer una trayectoria. Ahora me sitúo en la foto central superior, ya dejé atrás esa caja de acceso, voy recorriendo la rampa, llego a un punto donde doblo y veo adelante nuevamente el acceso al consultorio. Ustedes esta casa ya la conocen. Pero si me doy vuelta, antes de ingresar al consultorio, veo el acceso a la casa propiamente dicho, que ya estoy un nivel arriba. Y si veo la foto que ya doblé y subo, vuelvo a ver ya a modo frontal el acceso al propio consultorio. Y un elemento natural, irregular, predominantemente vertical, que es el árbol, que en realidad pone en valor la verticalidad del proyecto a través del patio, del vacío del patio. Cuando observo la maqueta, veo la caja de acceso, veo la planta libre, por donde ingresa el auto, veo el patio que colecta todas las alturas, el recorrido de las rampas que hicimos recién en las fotos. Entonces, toda esa secuencia de luz y sombra de distintas alturas en relación a las rampas, que llega al acceso, que dobla, gira y sigue al consultorio, la parte profunda, oscura, cuando llego y encuentro la puerta de acceso a la casa con iluminación artificial, el patio sumamente inundado de luz natural y distintos contrastes o intensidades de sombra en ese recorrido desde la caja de acceso hasta la caja vidriada de acceso a la vivienda, o desde el acceso a la vivienda me pongo de espaldas y miro hacia el consultorio. Todo ese ambiente, esa promenada arquitectural, ese recorrido arquitectural de que habla Corbusier, en realidad lo que despierta es un sentido perceptivo
de las distintas instancias espaciales que se suceden a medida que lo recorro. Es decir, a las 3 dimensiones del tiempo se asocia la cuarta dimensión, a las 3 dimensiones del espacio se asocia la cuarta dimensión, que es el tiempo. Volvemos sobre Bill-Sawat para hablar de la fusión de las partes en el todo, en la séptima de las constantes, y que nos interesan desde la perspectiva de qué manera, recuerden cuando veíamos la polarización de los elementos, como si hubiéramos hecho este apriete ahora de los elementos y compaginamos el todo, y tenemos esta foto de totalidad, los pilotis, el plano horizontal de piso. Cuando hablo de pilotis, hablo de los elementos lineales, verticales, en términos geométricos, en términos estructurales, los pilotis, la caja elevada hacia arriba, el lleno, el vacío o el cubierto, semicubierto y descubierto, patios, todo envasado en esa caja, la terraza, jardín y ese volumen bastante dinámico, independiente de las formas de la trama, como lugar de encuentro, de encuentro y de percepción desde esa ventanita del paisaje. En última instancia, todo concuerda en un todo. Esto también es importante en el proyecto nuestro, la idea del todo. Es decir, el proyecto uno puede desestructurarlo en partes, pero para analizar cada una de las partes y volver sobre una idea de totalidad. Es decir, es un edificio, no una suma de partes del edificio. Por último, la octava de las constantes, la visión geométrica del objeto arquitectónico, tiene que ver, la caracterizamos con esta casa, que era más cerquita de la casa del puente, de la casa sobre el arroyo, también de Amancio. Esta es la casa para el hermano de Amancio, que dio lugar a la carta, donde Amancio y Delfina Gálvez le cuentan el proyecto y el porqué del proyecto a su hermano. Sumamente interesante, importante de retomarla. Y en esa lógica, esta casa se inscribe en una idea de planta cuadrada, con la ocupación perimetral y el espacio central vaciado, hablando en términos de geometría y espacio, y en última instancia hablamos de un claustro, y las sucesivas aproximaciones desde la vista abstracta de maqueta de la imagen superior derecha y la acuarela de Amancio, en la imagen superior izquierda, ponen de manifiesto una idea de totalidad, donde el objeto es estudiado, proyectado e interpretado desde una visión geométrica total, donde no es solo frentes en términos planares y medianeras en términos planares, sino que se trata de un objeto donde el equilibrio del lleno, del vacío en los planos de cerramiento, de la planta libre y el volumen cobran relevancia como una totalidad y una totalidad geométrica. Ya lo vimos en la fusión de las partes del todo recién en Bill-Sawat, y acá hablamos esencialmente de la visión geométrica, la idea del paralelepípedo perforado en el centro, generando el patio que da lugar al claustro, y el resto es pura geometría del proyecto. Pasadas las 8 constantes, vamos a plantear algunas definiciones e ideas de fachada. Y la primera cuestión es la relación planta, espacio y forma. ¿Cómo se relacionan planta, espacio y forma? La planta actúa como organizadora del espacio o distribuidora de los usos del espacio y del sistema de movimientos circulatorios. El corte como calificador del espacio. Y lo de calificador del espacio viene en razón de cuestiones perceptivas y también geométricas, que tienen que ver con la altura como uno de los denominadores. La altura en sentido de potenciación, que veíamos hace un ratito, potenciación de la altura, y que posibilita la dinamización espacial, es decir, el proyecto jugado en el corte. Y también los lugares cerrados respecto de los abiertos, y en ese camino intermedio entre lo cerrado y lo abierto aparece la luz como determinante. La forma como contenedora del espacio, es decir, un poco como iniciamos la conversación. La forma, otorgándole significado al espacio
visto desde la perspectiva urbana. Las ideas de fachada en realidad surgen de los propios problemas del proyecto, de los propios problemas de tu proyecto. Es decir, en esos mismos problemas, y que encontraste soluciones de proyecto, ahí mismo van a imprintarse las ideas de fachada. Clima, asoleamiento y luz. Obviamente cuando hablamos de asoleamiento y luz hablamos de orientación, entonces cobran un determinado lugar en el proyecto. Cuando hablamos del borde, hablamos de, el borde inicialmente es una línea, ahora agregamos que el borde tiene espesor, puede tenerlo, aparece el espacio fuelle, que son lugares de amortiguación de la relación entre la interioridad y el medio ambiente en sentido amplio. Y ahí juega la importancia de la resolución de cómo es la condición de luz y también de asoleamiento en función del barrido del sol y de otras inclemencias de clima, como puede ser los lados de tormenta, los lados de vientos, bueno, en fin, cuestiones exclusivamente vinculadas al clima. Otros agentes externos del medio ambiente y la condición urbana, que se asocian al sonido, a la idea de la polución a través del nivel de ruidos, también de la condición de los flujos de tránsito que obligan a abrir, cerrar, a las condiciones de forestación del medio ambiente que otorgan sombra, que posibilitan abrir más porque la sombra es externa y deviene de la forestación, mencionando algunos detalles que pueden ser. Ideas de fachada de la propia organización del programa, de lo abierto, lo cerrado, el hueco en altura, el patio en altura, la continuidad de la carpintería, como digamos Bisabuá. Ideas a partir de la separación entre estructura y cerramiento, basados en temas de materialidad y sostenibilidad. Materialidad en términos de lenguaje, de materiales. Sostenibilidad en términos de conseguir el menor calentamiento del objeto, de modo de la menor transferencia de calor al medio ambiente, con lo cual las cortinas verdes, terrazas verdes, mantos verdes y toda situación que mejore o que reduzca el impacto que genera su propia constructividad. Y la geometría como regulación de todos los principios de ideas de fachada. Finalmente entendemos a la imagen final como la integración de la expresión arquitectónica, de la propia volumetría y del lenguaje de los materiales. Ya finalizando esta etapa, decimos que la idea arquitectónica es inescindible de una noción de materialidad. Ahora vemos algunas expresiones arquitectónicas vinculadas a planta libre y caja, la idea del desarrollo espacial adentro de la caja, planteado por Corbusier, en esta casa Cook, en Boulogne-sur-Seine, en París, que interesa la idea volumétrica que contiene la planta libre, las plantas donde se desarrollan las actividades o los usos, y por último, el envasado del patio, que es la misma caja que ahora contiene el patio. Es como la construcción del patio con el propio edificio, y en términos de los atributos del espacio que mencionaba en el inicio, es el abajo, arriba de los elementos. Acá el patio nuevamente aparece arriba, cuya expresión arquitectónica es esencialmente la de la organización espacial y la de los usos. Eso es lo que denota. Esta también es planta libre y caja, es una casa no construida por Corbusier en Buenos Aires, una casa para Julián Martínez, que presenta como idea nuevamente la planta libre, que aloja los estacionamientos de auto y los accesos peatonales, y una caja elevada, otra vez los usos arriba, que contiene toda la casa en una altura más importante o mayor que un nivel, para decirlo de algún modo, que aloja el acceso a la escalera que estamos viendo que va girando y llega a la terraza, la escalera helicoidal esa,
que hacia el frente tiene estar, comedor, todo el área diurna de la casa, hacia atrás de dormitorios, y si seguís subiendo, en la terraza va a tener una piscina. Y obviamente lugares de uso. En última instancia, nuevamente el patio en altura, los usos llevados arriba, la planta baja, la continuidad del muro con lo, que viene desde el interior sobre el lado izquierdo, con lo cual materializa la idea de relación entre adentro y afuera. Y la idea de la caja neutra, a partir del enlucido blanco de la caja de la mampostería, que pone la obra séptica, digamos, donde la expresión nuevamente es la de la organización espacial, del vacío, de los usos, de la luz plena, y también del cerramiento o de la opacidad en la cual esconde la idea de terraza. Esta que denominamos arquitectura y clima como expresión arquitectónica, la verificamos en la Casa Pillado, en Bahía Blanca, de Vladimiro Acosta, interesa en los términos de cómo la casa o las cajas de distintas alturas, 2 niveles, 1 nivel, aparecen luego regularizadas por unos planos horizontales y verticales que generan esas galerías que arrojan sombra y posibilitan usos, pensando en términos de verano y de asoleamiento, en las terrazas. En términos de Vladimiro, eran paramentos y viseras, lo que nosotros llamamos planos verticales y horizontales, y de alguna manera esos planos, lo vemos en la imagen del lado derecho del slide, observamos cómo genera una sombra, si bien está separado del plano de fachada, arrojan una sombra sobre el lugar de terraza, que es lo que vemos. En la imagen de la izquierda, lo que estamos viendo, de la derecha, perdón, lo que estamos viendo es el ancho de esa cinta, de esas viseras que habla Vladimiro. En la imagen de la izquierda lo que observamos es, en función de ese ancho, cómo avanza sobre la terraza y posibilita las sombras sobre esa terraza. Es decir, unos elementos compositivos que se asocian a unas nociones de clima. Expresión de arquitectura e inmaterialidad, cuando cobra relevancia propiamente los materiales. Verificamos en esta Chabuceo, en Montevideo, de los hermanos Guanano, que se caracteriza por materiales basados en cemento. La caja que está levitando es de hormigón armado, y el cerramiento de exterior e interior de la planta baja es de bloc de cemento, y la simbiosis de los materiales y el monocolor da una idea de totalidad a un proyecto que en el desestructurado lo planteamos como una caja elevada y sobre una planta libre y un sector de la planta baja ocupada con usos, que además incorpora otros elementos materiales, una vez definida la caja de hormigón, un cerramiento de lamas de madera, predominantemente verticales, que otorgan privacidad a áreas de vivienda, como también a áreas exteriores de terraza, que es la que estamos viendo en la imagen superior derecha. Obviamente el cerramiento de portones y sistemas de acceso utiliza la misma materialidad de lamas de madera, ahora todas juntas, ya no aparece la separación regular de las lamas que sí aparecen en la caja. Y la importancia es la síntesis de materiales, la no competitividad de ellos, sino que uno es complemento del otro. La madera es complemento de tanto la caja de hormigón como el sistema de paramentos de bloc de cemento, porque de alguna manera la búsqueda es de unicidad en la expresión final, y la expresión final está basada justamente en cemento. Este es un proyecto entre medianeras en Almansa de MBBB en España, que en realidad es una caja maciza que se ahueca fuertemente en cada uno de los 3 niveles, cobrando relevancia el sistema de cerramiento, sea para el balcón que queda dentro de la casa, es como que tiene un retranqueo
el sistema de cerramiento y hay otro sistema por delante que genera el espacio fuelle. Del mismo modo, el sistema de cerramiento, valga la redundancia, cierra la terraza, entonces aparece el cerramiento de un modo que permite observar el cielo, la inmensidad, es decir, el volumen sin techo, que el techo en última instancia terminó al término del primer nivel. Vuelve a aparecer la noción de terraza-jardín y una ocupación casi maciza de planta baja y planta alta, y se resuelve con unos paramentos verticales de aluminio. Continuando con la idea del monomaterial, buscando una síntesis de materiales en relación a la experiencia formal, esta casa de Waro Kishi en Japón, en realidad la forma del cerramiento depende en parte de la condición urbana y de las características del medio, como veíamos hoy hace un ratito como ideas de fachada, y el plano de cerramiento predominantemente macizo por una de las calles, la esquina recedida generando el acceso, el otro plano de cerramiento por la otra calle, anunciando un balcón, un cerramiento, una serie de escalonados de balcones que se observa desde la esquina, en el primer nivel y el segundo nivel, en última instancia asociados a un plano horizontal de techo y el resto de cerramiento, planos de carpintería. La búsqueda del hormigón y el monocolor posibilita la idea de unidad que no se consigue con los elementos de la geometría. Acá la unidad, la potencia de la unidad, viene dada por el uso del monomaterial. Asimismo, cuando el edificio se despega de la escalera y donde vemos se despega de la medianera, bien digo, y se pega a la escalera, a la medianera, y queda un gran hueco, observamos cómo la caja toma la medianera en el mismo modo de monomaterial. Esto es conocido, hemos hablado, Borneo-Sporenburg, de las cajas adosadas, que significa loteos angostos y la altura constante y predominio de la altura sobre el ancho de las fachadas, distintas fachadas, distintos arquitectos, de alguna manera se asocia al proyecto que estamos haciendo nosotros, y lo que interesa es la variación de criterios de lo cerrado al abierto, a la tipología, o mejor dicho, al catálogo de materiales, a la puesta en valor del espacio o a la puesta para la composición de fachada o a la puesta en valor de los huecos de fachada propiamente dicho. Recreamos dos entre medianeras, dos casas de MBRDB, Borneo 12, Borneo 18, donde la expresión arquitectónica es la de la volumetría y el espacio. En la primera, es la que vemos arriba, corte, en la parte superior vemos corte y fachadas, podemos observar de qué manera lo que en el corte es un telón de fondo y aparecen escalonadas dos cajas, luego en la imagen el telón de fondo es el cerramiento de un volumen que toma la altura total de la previsión de código morfológico de lo que estamos viendo, que es muy parecido al tema nuestro, y las mochilas se ven cómo se adosan, se pegan entre medianera y ese volumen angosto de la casa, y el gran hueco de la planta baja cobra relevancia por el cambio de colores y también por la sombra arrojada y esa idea perceptiva de frente, fondo, luz y sombra. En las dos imágenes inferiores, en la otra casa, la relevancia la tiene el corte y esa caja de un nivel de altura, situado en el tercer nivel, que irrumpe y llega a la línea de edificación, es lo que se materializa en la fachada, donde se manifiesta la doble altura que vemos del nivel 0 y el nivel 1, que la caja, que efectivamente sale, esa caja de madera alivianada que sale al exterior con ese suerte de cuadro que termina siendo el aventanamiento, y por último, el volumen y por consiguiente la planta retrasada en altura
y la terraza al frente. Es decir que, en cualquiera de los dos casos, la manifestación es de la espacialidad en cualquiera de las dos casas, ¿no? Con autonomía de la materialidad. La primera es una materialidad neutra de enlucidos blanco y de color, y la segunda es metálica, y la caja de madera, esa lectura de liviandad, de lo etéreo, como decíamos al principio, situada en altura. En la idea, en la antítesis de lo que vemos ahora, cuando predomina la horizontalidad y no hay diferenciación entre terrenos, y por consiguiente la idea de unidad viene dada por las 4 viviendas, o por los accesos, estas casas en Granada permiten ver cómo la separación viene dada por la materialidad y no por la vivienda, sino que la caja, con los retrasos que tiene, lo que está más al frente, lo que está retrasado hacia atrás, con un monomaterial de enlucido blanco, luego va a aparecer unos aventanamientos donde predomina el lleno por sobre el vacío, también con lamas de madera verticales, que se asocian al sistema de cerramiento de la planta baja, que se caracteriza por la planta libre vehicular y también accesos a vivienda, y la vivienda otra vez espacialmente está volcada hacia arriba. No hay una individualidad de casas, sino hay una individualidad de accesos, y el volumen en altura permite esa idea de esa imagen totalizadora que veíamos hoy en las constantes de Tito Tomás. En estas viviendas en Umbrete, en Sevilla, la idea es el monomaterial, es el enlucido blanco, que permite, en la imagen superior estamos viendo, que los huecos o las sustracciones compositivas que tiene el volumen, si bien son regulares, tanto en el nivel 1 como en planta baja, posibilitan, en primer lugar, en planta baja, los huecos para acceder y pasar a las viviendas que están en esta zona. Hemos hablado de la idea de cuadrícula, que a modo de mat building, que están en el patio interior. Las imágenes inferiores se acercan a esa idea muestran esa idea de identidad de los lugares exteriores, desde la calle hasta el interior propiamente dicho de los patios, que estamos viendo en la imagen inferior derecha, el cambio de color de los planos que separan patios, y siempre regido aún la condición formal, aún la articulación espacial y de huecos y vacíos, caracterizado por la idea del monomaterial. La síntesis no solo es de la forma, sino que es el monomaterial, de espacios abiertos y cerrados consecutivos. Y el monomaterial, reitero esto, es el enlucido blanco. Estos son unos ateliers en Córdoba de Lucio Morini, donde el carácter lo da el cerramiento propiamente dicho, es decir, la fachada es cerramiento. Se ponen en valor los planos verticales que van separando cada una de estas viviendas triplex, con un sistema de paneles corredizos y plegables de distinto ancho, que posibilitan distintas lecturas cuando están abiertos, cerrados o en proceso, que son las imágenes en planta del sistema de movimiento de paneles que vemos en la imagen inferior derecha del slide. Vemos el sistema de cerramiento en la imagen derecha superior, de chapa microperforada, obviamente plegada y abisagrada, que va produciendo una suerte de caja plegable, en última instancia, pero que permite el paso de la luz. Entonces, nuevamente, es la luz la que va a generar el espectáculo de la fachada, filtrada a través de estos paneles que otorgan cerramiento, privacidad, y también a la vez distintas percepciones espaciales en función del ingreso de la luz. La expresión de muro corrido y cajas, esto es en Ámsterdam, en Borneo-Sporenburg de New Tilling, interesa el carácter del muro corrido perforado, con las gradaciones propias de los accesos vehiculares y peatonales, una planta por encima
que articula con las cajas, que son las que definen la identidad individual de las unidades, y esas cajas constituidas con materiales livianos, es decir, cajas con bastidores y cerramiento exterior de chapa y aislaciones mediante placas de yesos interiores, y la carpintería predominantemente horizontal, con esas lamas de aluminio anchas que arrojan una sombra que controlan un determinado sol de pocos días del año sobre la fachada. Y la noción de pesadez y liviandad aparece asociada a través de los muros, este muro corrido horadado que mencioné al principio, de ladrillo a la vista, y seguidamente en las cajas de madera, literalmente, en altura, en un plano perpendicular, en un eje perpendicular al plano del muro corrido, articulados por la planta continua retrasada respecto de la caja y también respecto del muro de frente. Esta también es caja, esto también es Borneo Sporenburg de M3H, también son cajas murarias de ladrillo a la vista, que se alternan entre lleno y vacío, y la caracterización del vacío es el cerramiento de los patios, que tienen en el nivel 0 una imagen de transparencia filtrada por la trama metálica, y en altura esas lamas de aluminio como las que veíamos hace un ratito. Y la caja muraria, con un sistema de huecos ubicados aleatoriamente, no siguiendo una línea estructural, sino cobrando relevancia por el espesor del muro y el tamaño más pequeño de los huecos, con lo cual cobra relevancia el macizo o el lleno por sobre el vacío. Estas casas en Perú de Vladimir Kalinowski interesan el carácter de basamento y caja, asociación entre una caja basamento y una caja en altura, donde cobra relevancia la caja del nivel 0, de la planta baja, blanca, predominantemente maciza, con muy pocos huecos, con los accesos rehundidos, con ese cerramiento de madera estridente que pone en valor la caja enlucida blanca, y por encima cada una de las casas asocia ese otro volumen, son viviendas duplex, ese otro volumen también como es, enlucido, pero ahora de otro color, y a su vez corrido, retrasado de la línea del volumen blanco, lo que posibilita que la lectura en la escala peatonal sea la del volumen blanco, una escala más amigable para la peatonalidad, y las cajas por arriba nunca tienen un punto de encuentro en un mismo plano con la caja de abajo. Es decir, una idea peatonal de planta baja sumado a una idea de una escala de vuelo de pájaro donde el proyecto es de 2 niveles. Basamento y cajas, o caja. Esto se trata, otra vez, las cajas llevadas en altura, con un basamento duro que aloja partes de servicios de la planta baja y accesos vehiculares. Esto es en Portugal. Y interesa la caja como una cuestión de piso, techo y perímetro abierto en las caras de frente y fondo, y cobran relevancia ahí nuevamente los paneles de madera, corredizos de lamas de madera dispuestas horizontalmente separadas entre sí, con lo cual filtran la luz, no deja de ingresar luz, y cuando lo corres tenés toda la plenitud tanto del paisaje como de la condición de asoleamiento, que tiene un fuerte contraste con el carácter enlucido blanco de las cajas separadas. La cuestión de la sostenibilidad, y hoy un poco mencioné de los mantos verdes, los solados y los techos, tiene que ver con esta imagen de unas viviendas en Madrid, estudio MK27. Interesa los patios verdes, los suelos verdes del nivel 0,
las cubiertas verdes, obviamente la forestación, encontrar, como dije al principio, equilibrios entre ocupación y ambiente, tendiendo a reducir y o equiparar las superficies de suelo impermeable con los suelos absorbentes, es decir, los solados y los verdes también, en un paisaje final, buscar conseguir un paisaje final con una imagen equivalente a lo que estamos viendo en esta imagen del lado derecho del slide. O estas terrazas verdes en altura, asociado, bueno, a la ladera de montaña también verde, donde se funde arquitectura y naturaleza a nivel de techos, y conseguir las terrazas jardín de las que hablaba Corbusier, ahora incorporando el propio verde en esas terrazas. Como vemos, esta Casa Memo en San Isidro de BAM, arquitectura. El carácter continuo desolado entre el patio y la terraza, si hacemos el recorrido que vemos en la imagen del lado derecho, de izquierdo del slide, y luego vemos cómo es la llegada a la terraza, imagen del lado derecho, esa idea de continuidad desolado y escalera, y llegar a la terraza, y la terraza es verde, y los techos son verdes, y el verde arranca en los patios y continúa en las terrazas. Es decir, de qué manera la cuestión sostenible está representada en los propios proyectos. Ahora vamos a pasar más rápido a la producción en los talleres, que significa cómo ha sido, cómo es la comprensión de los estudiantes, de los compañeros de ustedes en otros años, sobre este tema, cómo toda esta cuestión de la obra de autor encuentra algún modo de apropiación y revisión y reprocesamiento en los proyectos de los estudiantes. Esto es del taller de Mar del Plata, en Terreno de la Plata, cómo se consiguen las fachadas distintas, un poco volviendo sobre la idea de Borneo-Sporenburg, las ideas de materialidad, este también es el taller de Mar del Plata, las materialidades y también las condiciones de orientación y asoleamiento a través de los, valga la redundancia, los cerramientos de las lamas verticales de madera, asociado a los pisos verdes particularmente, los cerramientos, los balcones en altura, los pisos verdes, la cuestión de las lamas de madera de los cerramientos y los enlucidos blancos, los llenos y los vacíos adentro de la misma caja, el desarrollo espacial dentro de la caja en términos corbusieranos, y de qué manera se estructuran la trama y el encastre de los espacios. Este es el taller de La Plata, mismos temas, las cajas por arriba, las plantas bajas para usos comunes y autos, y las viviendas se desarrollan en altura con distintas características de los cerramientos y alturas también de los cerramientos. Todo el taller de Mar del Plata, los enlucidos, la situación de los cerramientos, las plantas bajas macizas y las viviendas llevadas arriba, las lamas verticales. Este es el taller de La Plata, la caja totalizadora que en el interior contiene las viviendas, que tiene los lugares comunes, una estructura totalizadora que acompaña la modulación de la planta, con unos pilotis, o en términos geométricos, unos elementos lineales delgados, que es el sistema de sostenimiento de todo esto, los planos horizontales la lectura de planos horizontales de piso y de techo, y los planos verticales de cerramiento más transparentes o a través de lamas de madera, tanto en la imagen como en la fachada inferior, que está ubicada en el inferior, en este slide que estamos viendo, cómo es el tratamiento de la materialidad, tanto de lo transparente, de lo opaco, como el sistema de lamas. Este que es del taller de Mar del Plata, donde la trama y el encastre son la referencia espacial en
las ideas de fachada, la visión, y hablando de las constantes, las 8 constantes de la arquitectura moderna de Héctor Tomás, cuando hablábamos de la visión geométrica del objeto, el recorrido o esas perspectivas 360 que vemos en la parte inferior del slide, permiten observar cómo es el estudio de la totalidad de la pieza, del objeto, visto desde los distintos ángulos y las distintas caras, de modo tal de conseguir la fidelidad de la geometría. Bueno, con esta imagen terminamos. Obviamente esta es la última de estas clases que hacemos para este tema de vivienda. La idea central, bueno, seguramente ahora la van a subir a alguna de las redes a esta clase para la mirada sincrónica, y la idea nuestra con esto es aproximarnos al cierre. Tenemos 4 semanas de desarrollo de trabajo para llegar a resultados equivalentes a los de los compañeros de ustedes. Siempre decimos, estos son umbrales de producción que hay que superar, porque esa es la vida, ese es el taller, y nuestra idea es avanzar a partir de estas producciones de compañeros de ustedes, y ustedes que ahora tienen la posibilidad de conocerla, ampliar esa brecha de conocimiento. Bueno, a ver, los chicos de la cátedra.